Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita. Mi nombre es Gabriela y hoy voy a preparar una tarta que fue tendencia en el año pasado, en el 2020. Es una tarta que se hizo conocida con el nombre de Ocean Cake o Beach Cake o tarta o torta de isla o de playa, de océano. Yo me basé en la tarta de Scramline, que fue la que me pareció más bonita, que era la tarta de playa. Si bien no utilicé su receta en cuanto al bizcocho y la buttercream y rellenos y demás, sí, el diseño en sí me gustó mucho y por eso lo hice muy parecido, porque me pareció el más bonito de todos. En cuanto al bizcocho, yo he utilizado un bizcocho de tipo genovés, que es de estos básicos que hay que almibarar, hay que humedecerlos para que queden más húmedos porque son bastante sequitos, pero pueden utilizar el bizcocho que ustedes quieran. Si quieren usar esta misma receta, yo no la voy a explicar en este vídeo, pero sí la tienen en un vídeo anterior de la tarta de Reno de Rudolf que hice para Navidad. Ahí encuentran esa receta. Y en cuanto a la buttercream, tampoco lo voy a explicar aquí, pero yo he utilizado la buttercream de merengue suizo, que también la he explicado en un vídeo anterior, que se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vean. La buttercream básica, solo que en lugar de ponerle esencia de vainilla, le puse un poco de café instantáneo para cambiarle el sabor y para que fuera un poco más marroncita, pero no demasiado oscura. No sería recomendable que la cubran con cualquier otra crema que pueda ser permeable, porque puede ingresar en el bizcocho, va a caer la gelatina y va a humedecer todo y no va a quedar bien. Entonces lo ideal es eso, que utilicen o una buttercream o una ganache. Con respecto a la gelatina, yo utilizaba una gelatina que es de las que ya vienen saborizadas y coloreadas. Utilicé una gelatina de piña, que era la más clarita que conseguí, que es de un color amarillito. Yo lo hice así para que sea mucho más fácil, pero pueden utilizar también la opción de usar la gelatina sin sabor, agregarle azúcar y saborizante y demás. Solo que a mí me parecía demasiado complejo, entonces decidí buscar la forma más simple y sencilla para poder utilizarlo. Lo único que hay que tener en cuenta es que al momento de preparar la gelatina, si van a utilizar estas de sobrecito, de cajita, que ya vienen saborizadas y coloreadas, tienen que agregarle la mitad del agua que dice el paquete. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que yo lo hice de esa manera porque me pareció mucho más sencillo. Vi 200.000 tutoriales sobre esta tarta y vi muchísimos errores, muchísima gente a la que le salía mal por esto de que se filtraba la gelatina en el bizcocho. Algo que me pareció que podía evitar eso, que me parecía que era mucho más simple, era dejar que la gelatina se solidifique un poquito, no demasiado, pero no dejarla completamente líquida apenas la hacemos, echarla sobre la torta o sobre la tarta, porque eso puede dificultarnos el armado de la tarta. Es decir, se puede filtrar la gelatina o se puede ir para los costados y nos puede salir de la tarta. Entonces, si dejamos que se solidifique un poquitito, que no quede del todo firme, pero sí un poquitito más sólida, va a ser más fácil al momento de montar la tarta. Con respecto a la decoración, yo hice simplemente 2 palmeritas con fondant, pero pueden agregarle la decoración que quieran, pueden hacer las figuras de fondant que quieran o comprarlas de plástico o de cerámica o de lo que sea. Simplemente es darle el aspecto de playa, que quede más bonito. Y no doy más vueltas, los dejo con el vídeo y espero que les guste. Para preparar esta tarta necesitamos un bizcocho de 15 centímetros de diámetro. Yo he utilizado un bizcocho tipo genovés. Buttercream, yo he utilizado una buttercream de merengue suizo, que es de mi receta, que la pueden encontrar dentro de mis vídeos. He utilizado solo una receta para cubrir toda esta tarta. Almíbar, que como he utilizado un bizcocho genovés, debía humedecerlo con un almíbar. He utilizado un almíbar 2×1, es decir, 2 partes de agua por 1 parte de azúcar. Para el relleno utilicé dulce de leche y para la gelatina he utilizado una gelatina amarilla de piña o ananá, que viene ya directamente del sobrecito o de cajita. Y además vamos a utilizar un colorante azul. Lo primero que haremos será cortar la pancita de la parte superior del bizcocho para que quede mucho más plano. Luego recortamos la parte en la que queremos agregar la gelatina, dejando un pequeño margen para simular la playita o la arena y dándole un poco de profundidad al mar que vamos a simular, pero sin llegar completamente hasta el final del bizcocho. Y lo que haremos ahora será cortarlo en capas para poder rellenarlo. Yo he realizado 3 capas de bizcocho para poder utilizar 2 rellenos. Comenzamos a rellenar nuestro bizcocho una vez que lo tengamos completamente recortado. Como yo he utilizado un bizcocho genovés, debo humedecerlo con el almíbar que había preparado, que son 2 partes de agua por 1 de azúcar. He rellenado la parte inferior con dulce de leche. Para eso tuve que cubrir todo el contorno para hacer una barrera protectora
de buttercream para que no se me escape el relleno. Colocamos el relleno, la segunda capa de bizcocho y así continuamos rellenando. El bizcocho que hemos recortado no lo vamos a tirar, lo reservamos porque vamos a utilizarlo más tarde para simular la arena. Una vez que hayamos rellenado toda nuestra tarta, la cubrimos con film y la vamos a llevar al congelador durante unos 20 a 30 minutos aproximadamente para que esté completamente firme y sea mucho más fácil cubrirla luego. Ya que tenemos la tarta fría, vamos a comenzar a cubrirla con la buttercream. Como he dicho antes, yo he utilizado una buttercream de merengue suizo de café, por eso es que tiene este color, pero puedes utilizarla al sabor que quieras. Lo importante es que tenga un color medio amarillito o marroncito simulando la arena. Vamos a cubrir completamente la tarta dándole una capa no demasiado gruesa, pero sí que cubra completamente toda la superficie. Una vez que hayamos cubierto y alisado toda nuestra tarta, la vamos a llevar al congelador hasta que se enfríe totalmente. Que la buttercream esté completamente firme, vamos a darle ahora la segunda capa. Esta vez será casi que la definitiva, aunque al final agregaremos un poquito más para poder pegar el bizcocho que va a simular la arena, pero de cualquier manera esta capa tiene que ser un poco más gruesa, que cubra completamente y que no quede nada de bizcocho a la vista, porque eso va a permitir que quede impermeable y que no se nos escape la gelatina, que no se nos filtre al bizcocho. Una vez que esté completamente cubierta, la vamos a llevar nuevamente al congelador hasta que se enfríe totalmente. Mientras tanto, vamos a ir preparando la gelatina. Para preparar la gelatina, simplemente volcamos todo el polvo del sobrecito en un bowl y vamos a agregarle, como les había dicho en un principio, la mitad del agua que nos dice la cajita. Agregamos primero el agua hirviendo, que en este caso fueron 250 mililitros en lugar de 500, que es lo que suele pedir. Lo revolvemos muy bien para que se disuelva y luego agregamos la otra parte que va a ser agua fría. He agregado otros 250 mililitros que la cajita normalmente pide 500 mililitros. Vamos a colocar ahora un poco de gelatina en 3 cuenquitos, aproximadamente un cucharón en cada uno, para poder colocarle colorante y que nos queden 3 colores diferentes. Comenzamos a colorear ahora la gelatina que habíamos separado. Vamos a hacer un color azul bien intenso, uno un poco más clarito y un verdecito agua. Y con el resto de gelatina vamos a hacer un color verde agua mucho más clarito. Una vez que tengamos toda la gelatina coloreada, vamos a llevar los 3 cuenquitos más pequeños al congelador hasta que se enfríe completamente y la gelatina quede bien firme. Y la mayor cantidad de gelatina, que la tenemos en el bol más grande, la vamos a llevar a la nevera revolviéndola cada tanto hasta que quede un poquito más sólida, pero que no esté completamente firme. Por otro lado, cuando la tarta esté completamente fría, vamos a cubrirla en todo el contorno con acetato, que quede bien pegadito, especialmente en la parte donde vamos a agregar la gelatina, para que no se nos filtre hacia los costados.
Cuando las porciones más pequeñas de gelatina estén completamente firmes, las vamos a mezclar con un tenedor para romper un poco y que sea mucho más fácil integrarlas luego. Y la gelatina que nos ha quedado más clarita en el bol más grande la vamos a mezclar muy bien, que quede con esta consistencia, que no esté completamente firme. Comenzamos a formar el degradé. Vamos a agregar en el fondo de la tarta el color más oscuro, el azul que nos había quedado bien intenso, en toda la superficie, pero que quede bien en el fondo. Agregamos ahora la gelatina más clarita, que está un poco más líquida. Mezclando un poco los colores vamos a tratar de integrarlos un poco con la misma cuchara o con un palillo y vamos a tratar de evitar que nos quede aire en el interior. Vamos a ir aplastando un poco, fijándonos que nos quede bien prolijo. Una vez que lo hayamos acomodado muy bien, lo llevamos al congelador por unos 10 minutos. Retiramos la tarta del congelador y agregamos la segunda capa de gelatina. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes. Agregamos la gelatina que habíamos mezclado en el cuenquito, esta vez el color que nos quedó en el medio, que no es ni el más oscuro ni el más claro, y luego vamos a agregar un poco de la gelatina más clarita para que se integren un poco más los colores y quede bien formado el degradé. Repetimos el proceso mezclándolo un poco y tratando de que no nos quede ninguna burbuja y lo vamos a llevar nuevamente al congelador por unos 10 minutos. Agregamos ahora la última capa de gelatina. Vamos a repetir lo mismo que hicimos antes. Agregamos la gelatina que nos quedaba en el último cuenquito, la mezclamos un poquito con el color de abajo y agregamos el resto de la gelatina más clarita, mezclándolo todo muy bien, tratando de que no nos quede ninguna burbuja. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté completamente frío, por al menos unas 6 horas. Ya que se ha enfriado completamente la gelatina, la retiramos de la nevera y vamos a desmoldarla retirando todo el acetato del contorno con mucho cuidado. Con el resto de buttercream que nos había quedado, vamos a cubrir muy bien toda la superficie que ya estaba cubierta con buttercream, tratando de integrarla además un poquito con la gelatina. Vamos a cubrir todo completamente, que quede una capa fina, para poder pegar luego el resto de bizcocho que lo vamos a moler para simular la arena. Agregamos ahora el bizcocho que ya está completamente molido, cubriendo toda la superficie para que quede la arena lo más prolija posible. Opcionalmente, con un poco de chocolate blanco o con una buttercream neutra, que puede ser de vainilla, vamos a agregarla un poco en la manga y vamos a simular la espuma de las olas. Vamos a estirarlas con una cucharita para que quede lo más prolija posible. Por último, vamos a agregar las decoraciones para simular la playa. Yo he elegido hacer unas palmeritas de fondant, pero puede ser la decoración que más te guste. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta tarta, que se animen a prepararla. Si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan y le den un like a este vídeo. Si quieren dejarme alguna duda, consulta o sugerencia, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Incluso si se animan a hacer esta tarta o cualquier otra receta, me la pueden enviar por Instagram o por Facebook. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao!